¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto de vernos después de dos meses de ausencia. Nuevamente renovamos todas las transmisiones del Colegio de Cirujanos Dentistas. Estamos a sus órdenes, con mucho material para compartir. Y ay, perdón. Con mucho material para compartir y seguir con esto adelante. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a un doctor, acabamos de conocer, pero que es muy entusiasta, y vamos a leer su currículum. Se trata del doctor Alvarado García. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Él nos va a hacer el favor de presentar la conferencia protocolo del manejo de disilicato de litio. Él viene de la Asociación de Ideas Dentales, es asesor y coordinador del laboratorio de DidiTech. Conoce las propiedades físicas del litio, así como su manejo clínico. Nos va a hablar de la historia del disilicato, su producción, de las propiedades físicas del silicato y vamos a ver su presentación para tener algunas preguntas, y todo el público que se quiera enlazar de Face, estamos al aire y ya estamos listos para empezar. Doctor Irving, buenas noches, bienvenido. Ok, muy buenas noches, muy agradecido al colegio por darnos este espacio para compartir conocimiento, que creo que en estas épocas en las cuales estamos viviendo una cuarentena ya un poquito sofocante, pero bastante necesaria para mantener la estabilidad y pronto pasar este que tiene el virus, pues traemos este tema al aire para que permitamos aprender un poquito más de lo que es el silicato de litio, que es uno de los materiales que está teniendo un auge bastante importante y que no se le está dando, o a veces hay un poquito de desinformación en el manejo material. Como les comentó la doctora, yo soy asesor de ideas dentales y soy el coordinador del laboratorio DidiTech, que es un laboratorio digital donde dedicamos a lo que es la manufactura de prótesis fija, lo que es tenemos servicios digitales como lo es ortodoncia invisible, también lo estamos manejando, y ya tengo 3 años de experiencia en el cual hemos estado este tiempo viendo distintos tipos de rehabilitaciones y el comportamiento real del material, ¿no? Una cosa es lo que nos los libros, y otra cosa son las aplicaciones ya clínicas, la realidad, ¿no? Una vez que salimos de la escuela, yo siempre digo, nos enseñan que A más B es igual a C, pero ya afuera sabemos que existe D, F, G, H, I, J, K y todo el abecedario completo, ¿no? Entonces, por eso me permito traerles este tema, que es de silicato de litio. Como les comentaron, vamos a abordar desde el origen del material, y espero cualquier duda al final de la transmisión, con muchísimo gusto les podemos apoyar, ¿no? Pues vamos a comenzar. Me voy pasando. Creo que siempre es importante empezar con la cuestión de los fundamentos. El por qué tenemos que hablar de materiales restauradores, ¿no? Y para eso tenemos que pensar en la consulta, en el día a día, lo que nos van a visitar los pacientes, ¿no? Y si hacemos un resumen de lo que estamos recibiendo día a día en nuestra consulta, podemos definir que tenemos protocolos, si bien es bien marcado de cuestiones de dolor, y desgraciadamente hubo mucho tiempo en el cual nos encasillaban los odontólogos como restauradores del dolor, el paciente asistía a consulta cuestiones del dolor. Es innegable que eso sigue, no, pero sí les
puedo decir que una gran parte, una importante parte de los pacientes en la consulta diaria, ahora ya también empiezan a tener requerimientos estéticos, y eso es muy importante. Es un campo en el cual nosotros tenemos que priorizar y especializar en saber dar una respuesta estética. ¿Cómo nosotros podemos confrontar esa solicitud que nos hace el paciente ante estos requerimientos estéticos? ¿Y esto por qué sucedió? Porque ahora el paciente no solo porque le molesta una pieza de entrar, dolor, porque tiene una dolencia, sino ya que tiene un requerimiento estético presencial, que ya te dicen, oiga, doctor, quiero blanqueamiento, doctor, quiero bracket. Generalmente ellos recurren a tratamientos ya restauradores de manera estética, ¿no? Que nosotros podemos clasificar como estéticos. Entonces, eso se debe por los medios de comunicación. Estamos viviendo en una época donde ya la televisión es una parte de difusión muy amplia, pero tenemos sectores muy selectos en la cuestión de redes sociales, donde llámese ¿cómo se llaman estos? De Twitter, de Instagram, de TikTok, de todas estas redes sociales que tienen influencer, ya me regresó la palabra, que tienen un importante empuje en la solicitud de requerimiento del paciente. Entonces eso aborda mucho a la solicitud del mismo. También es innegable que si nosotros salimos a la calle, yo les puedo garantizar que ustedes van a ver, lo primero que van a ver son modelos espectaculares sonriendo con dientes que a veces pueden salir del protocolo natural de lo clínico y pueden generar una insistencia en la solicitud estética del paciente. Otro de los requerimientos, y ese yo creo que sería el más importante, aunque desgraciadamente no lo ven así, es que el tener una bonita sonrisa expresa salud, es una sintomatología de presentar buena salud, ¿no? Entonces, ese es otro requerimiento por el cual el paciente también puede hacer este tipo de solicitudes. Y culturalmente también es muy importante los aspectos sociales que afecten esta parte, ¿no? Es como decir que culturalmente sabemos que el Medio Oriente tiene una presencia, una sincronía de lo que es estético para ellos a lo que es de nosotros. Por ejemplo, en Japón, las personas o las personas jóvenes en particular prefieren los dientes en mal posición porque eso les da un parámetro estético. Eso aquí en nuestra zona o aquí en México es incorrecto. Al contrario, nosotros entre más alineados tengamos los dientes, entre más parejitos tengamos esas piezas dentales, más sinónimo de estético es. Entonces, es importante valorar la parte cultural. Entonces... Doctor, un momentito. ¿Se podría acercarme un poquitito más al micrófono porque no se oye bien el audio? Ok, ¿aquí ya me escuchan mejor? Un poquitito más. A ver. O para darle un poquito más de volumen a la computadora. Está a tope, ¿eh? Bueno, gracias. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte entonces. Es importante que nosotros también empecemos a analizar qué es lo que yo tengo como opciones para poder ofrecer a mi paciente. Entonces, tiene que venir a nosotros la primera pregunta. ¿Cuáles son los materiales estéticos que tengo disponibles para yo poder ofrecer, ¿no? Entonces, al preguntarnos esto, voy a destacar 4 materiales. Lo que es el circonio, lo que es el disilicato de litio, lo que es la cerámica y lo que es un cerómero. Estos 4 elementos, en esencia, son la base del diagrama tan grande que tenemos de cualidades estéticas. Todas las opciones que nosotros tenemos en base tienen que tener alguno de estos 4 parámetros incluido en su integridad. Entonces, considerando estas opciones o estos elementos, tengo que seguir indagando y preguntándome, ¿cómo voy a rehabilitar a mi paciente? Yo aquí les pongo un ejemplo y pongo 2 niñas preciosas en la diapositiva. Y yo les digo, bueno,
si la zirconia, el disilicato, el cerómero y la cerámica son estéticos, ¿por qué da lo mismo diagnosticar o inclinarme hacia un material determinado? Si ambos o todas las opciones tienen requerimientos estéticos. Y eso es muy importante. Entonces yo les comento, ¿creen que estas dos niñas hermosas son estéticamente atractivas? Ajá. Tienen aspectos de belleza, pero realmente no son iguales, tienen diferencias estructurales. Son propiedades únicas de cada una de ellas que van a individualizar ese material. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser especialistas en cada uno de los materiales, conocer sus propiedades físicas, conocer sus limitantes, conocer sus ventajas. Esto es fundamental y es lo que yo quisiera dejarles aquí con respecto al disilicato de litio. Entonces, es como nosotros, es todo lo que tenemos que enriquecernos de conocimientos para poder yo generar un diagnóstico, para poder poner yo diagnosticar al 100% y que sepa que mi tratamiento va a ser de manera integral, que va a resolver los requerimientos de un paciente. Entonces, yo con estos elementos, yo ya puedo seleccionar perfectamente el material con el cual voy a restaurar. Entonces, para esto, yo necesito conocer mi material. Y también, muy importante, a veces, no es solo conocer el material, y eso sí dejo muy importante, que no todos los problemas que pueden presentarse en el material son problemas propios del material. Esto tiene que ser valorado clínicamente, porque a veces el problema es clínico, no del material. Entonces, yo tengo que aprender a interpretar cuándo son mis limitantes clínicas o tengo que saber qué tengo que valorar para poder determinar un material al respecto. Entonces, clínicamente, ¿qué tengo que valorar? Yo aquí, por ejemplo, pongo una imagen muestra y sé que tengo que valorar en principio la edad del paciente. Es muy importante saber en qué rango de edad, en qué estadio se encuentra mi paciente, ya que un paciente joven no es lo mismo que rehabilitar a un paciente adulto mayor. Entonces, sabemos que fisiológicamente hay cualidades que hacen diferente un paciente del otro. Y que hay situaciones fisiológicas también que van a alterar esas atribuciones por la edad. Otra cosa que también es muy importante es la patología. ¿A qué nos referimos con la patología? Obviamente, si el paciente presenta cualquier tipo de enfermedad que pueda alterar el rendimiento de un material. Llámese, por ejemplo, un paciente bruxista, llámese un paciente con maloclusión oclusión posterior cruzada. Entonces, son alteraciones que yo tengo que poner en la mesa para empezar a atar cabos para llegar a un material determinado. También tengo que ver la estructura. Tengo que ver a qué comportamiento o qué magnitud de rehabilitación voy a establecer. La carga. Tengo que valorar en qué zona se encuentra o dónde va a estar presencialmente mi restauración. No es lo mismo la fuerza de carga que tiene una zona anterior que una zona posterior. El sexo del paciente también es muy importante para determinar la forma y parámetros aledaños que yo tengo que generar sobre esa rehabilitación. Y muy, muy importante, el requerimiento del paciente. Es muy importante siempre tomar a consideración lo que el paciente está solicitando. Si bien es cierto, a veces lo que requiere el paciente no es lo que anatómica ni fisiológicamente es natural. Y ese es el trabajo del clínico, asesorar al paciente para que los dos lleguen a un término en conjunto, que para el clínico se sienta satisfecho al rehabilitar tanto estético como funcionalmente, así como el paciente al recibir esa rehabilitación. Otra cuestión que nosotros tenemos que tomar en consideración es, ahora sí, cuestiones físicas, cuestiones sobre el material. ¿A qué me refiero? ¿Qué color voy a trabajar?
si es un color difícil de llegar o si es un mapeado difícil de elaborar. También la resistencia de mis materiales. Tengo que saber perfectamente en qué rango de resistencia se encuentra mi material. La translucidez del material, que es un aporte o un aspecto que desgraciadamente no se ha estado tomando en consideración y que sin dudarlo es muy importante y que a veces es realmente la situación por la cual estamos llegando a tener algunas diferencias con lo que estamos solicitando a lo que estamos colocando. También las cuestiones de dureza del material es importante valorarlo y esto va unido a la zona donde yo voy a rehabilitar. Por eso tengo que tener bien especificado esas situaciones. El paralelismo de mis receptores o mis muñones o donde voy a rehabilitar mi corona o mi rehabilitación, es muy importante valorar esa situación si ellos tienen todas las situaciones físicas para poder soportar y resistir una rehabilitación. Entonces, si yo ya conglomero lo que son, lo que tengo que tomar como consideración en aspectos clínicos, más las consideraciones físicas, obviamente el resultado va a ser una alta estética, va a ser muy favorable la simetría que va a tener esa rehabilitación conforme al paciente, tanto en todas sus cuestiones de resistencia, de color, de translucidez, de longevidad, para que nosotros nos sintamos a gustos con la rehabilitación que estamos colocando. Entonces, ahora sí, hablando ya de generalidades, vamos a empezar a hablar de lo que es el disilicato de litio. Entonces, para esto, fundamentalmente el disilicato de litio es una cerámica vítrea. Es una cerámica, es una porcelana, por así decirlo, que tiene componentes, tiene una matriz orgánica y tiene óxido de sílice en su integración, pero en ciencia es una cerámica vítrea, no es un metal, no es un plástico, es una cerámica. Y este material ya en el mercado más o menos tiene 20 años. 20 años desde que empezaron a tener aplicaciones en lo que es el ámbito clínico. Los primeros disilicatos de litio o las primeras experimentaciones que se tuvieron sobre el material es por una marca que es de Ivoclar que se llama Empress 1, que era una leucita, pero esta leucita carecía de resistencia, era un material muy poco resistente. Entonces, esta fórmula, digamos que se fue mejorando hasta que llegaron al disilicato de litio, que se conoce como Empress 2, en su integridad como material único, como disilicato de litio es Empress 2. Fueron haciendo relaciones entre el disilicato de litio y otros materiales para priorizar tanto translucidez como resistencia y finalmente llegó lo que conocemos como IMAX. Es importante priorizar aquí, y es lo que yo quiero dejarles, que el material en sí no se llama IMAX. IMAX ni siquiera es un material, IMAX es un ¿cómo decirlo? IMAX es como un protocolo de asociaciones de materiales para poder resolver de manera estética el disilicato de litio. Pero en esencia, el material base es el disilicato de litio. Entonces, ustedes cuando soliciten no tienen que solicitar como IMAX, tienen que solicitar como disilicato de litio. Ese es el principio base. Y a veces yo hablo de disilicato de litio y me dicen, no, y también está la de IMAX. IMAX, como les digo, es directamente proporcional a lo que sería o lo que conocemos como disilicato de litio. Y este material está pensado para hacer restauraciones unitarias y sus aspectos a destacar, vamos a tener lo que es el color,
y la translucidez del material, ¿no? Esos son los aspectos que yo sacaría a resaltar de este material y que vamos a ver en particular cada uno de ellos. Para esto también es muy importante que ustedes sepan la producción o cómo nosotros generamos ese disilicato de litio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ya desde aquí saber, pueden ustedes canalizar que su laboratorio cómo está procesando ese disilicato. Hay dos maneras, lo que es la versión prensada y lo que es la versión fresada. La versión prensada está pensada para una técnica analógica, una técnica donde tiene la intervención manual al 100%. Y la versión fresada, esto es que ya hay una intervención por medio de un sistema CAD/CAM. Entonces, estas dos presentaciones pueden existir sobre disilicato de litio y tienen características, algunas diferencias, muy mínimas, pero sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, el prensado, estamos hablando que ya es el disilicato de litio 100%, y en un sistema fresado estamos hablando de una parte precristalizada y a la cual se le llama como metasilicato. Ajá. Esta parte está así porque tiene que presentar una menor resistencia para que aguante el nivel de fresado por el sistema CAD/CAM. Entonces, en esta presentación, la resistencia más o menos va a estar como en unos 150 megapascales, a diferencia de la versión inyectada, que más o menos va a estar como en los 400 megapascales. Entonces, como ven, el índice de flexión es variable entre cada uno de estos materiales. Entonces, aquí tendríamos que valorar tanto el concepto de dureza y resistencia de cada uno de los materiales. Vamos a ver las cualidades de Naturalit. Bueno, en este caso es la marca que nosotros como Ideas como distribuidores presentamos. Ajá, pero esto es presencia en todos los disilicatos de litio. Ajá, vamos a tener esta presentación, ajá, que es la versión prensada, que va a tener, como les comento, una carga de 400 megapascales, que su sistema es directo, tiene estas medidas que son directamente proporcionales a más o menos 7 gramos de cera. Esto es cuando ustedes modelan sus rehabilitaciones, más o menos entrega como una corona o una corona y media, más o menos. Ese tiene el rendimiento, y esta es la gama de colores que nosotros tenemos. Ahorita, si ustedes ven esta presentación, tiene un rótulo que dice HT y tiene un A1. El A1 es evidente que da referencia al color con el cual nosotros estamos trabajando, y la parte del HT viene a relucir lo que es la translucidez, que vamos a ver más adelante, la vamos a especificar. Vamos a ser muy específicos con eso. Entonces aquí tenemos esta gama, tenemos, como ven, desde los Blinch hasta el B2, ajá, pasando desde la versión de baja translucidez y de alta translucidez. ¿Qué puedo yo hacer con esto, con estas rehabilitaciones? Puedo hacer coronas monolíticas. Esto es que toda en su totalidad la corona sea de un solo material, en este caso disilicato de litio. Puedo hacer técnicas estratificadas. Esto es que el núcleo sea de disilicato de litio, y puedo revestir con cerámicas específicas para el disilicato. Y también puedo hacer técnicas adversas, que es monolítico con maquillaje. Esto es que se le agregan stain o colorantes a la corona para darle un mayor efecto o darle ese mapeado que están solicitando. O técnicas cutback. La técnica cutback se refiere a que, digamos que en la parte lingual o palatina, la estructura va a ser como una corona, pero la parte de enfrente va a tener como un comportamiento como si fuera un núcleo. Esto es para que se pueda hacer un montaje únicamente en la parte frontal. Entonces, este tipo de técnicas yo puedo llegarlas a hacer con lo que es el disilicato de litio prensado. ¿Cómo vamos a elaborar? Bueno, pues todo parte a través de un encerado. Se hace un encerado diagnóstico, y de ahí se hace una técnica de revestimiento como un vaciado de metal. En este caso, lo único que vamos a prensar pues es estas pastillitas que tienen que entrar en una alta fusión, digamos, para que se vayan reblandeciendo, y al inyectarlas pues tenemos ya el material que va a sustituir a la cera, y después de ahí ya podemos determinar lo que es el maquillaje y el glaze de la corona para poderlas entregar
y ya terminadas perfectamente, ¿no? Entonces, esta es la técnica para elaborar un disilicato de manera prensado. De manera fresado va a tener otras cualidades. En este caso, pues, esta es la presentación, como les comento, tiene 150 megapascales, que es mucho más bajo y prácticamente es equiparable a una cerámica sin base. Pero como les comenté, es un sistema precristalizado. Cuando se cristaliza, esto es que se somete a un proceso de horno, este sistema de precristalizado va a aumentar la resistencia y va a equiparar más o menos a lo que son los 400 megapascales, de lo cual ya estábamos hablando. Ajá. La presentación se llama C14, ajá, y como pueden ver, está diseñado esta pastilla para elaborar coronas por separado, o bien tenemos la versión B40, que es para elaborar hasta puentes de 3 unidades. Entonces, yo aquí, pueden observar que la distribución o cómo lo puedo trabajar. La tabla de colores prácticamente es la misma con los parámetros de alta y de baja translucidez. Pero ustedes me van a decir, doctor, pero es morado, ¿eso para quién es? ¿Para Hulk? No. Como les digo, está precristalizado y cuando ya estamos elaborando, esto es que hacemos el escaneo, hacemos el diseño y mandamos a fresar, y después sometemos a lo que es la cristalización. Ese material va a cambiar de color, se va a matizar ya al tono que viene en el rótulo del bloque y va a alcanzar más o menos una resistencia de 360 megapascales. Entonces ya va a alcanzar una resistencia bastante favorable. Aquí una anotación muy importante es que el disilicato tiene una resistencia muy equiparable a lo que es la estructura natural del diente. Entonces, es muy a tomar a consideración. Y ahora sí hablemos de aspectos de color y translucidez. Como les había ya mostrado en las notas, estos son la gama de color que podemos ofrecer con lo que es este material. Ajá. Y el otro rótulo que tiene es HT, LT y MO. Estos términos, ¿a qué se refieren? A alta translucidez para HT, LT es baja translucidez y MO es moderada opacidad. Y cada uno tiene la misión de cumplir cierta función. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces los colores son esta situación. Para alta translucidez vamos a tener toda la gama de colores de Blinch hasta B2, de igual para baja translucidez, y solo en MO vamos a tener 2 intensidades, lo que es M01 y M02. M01 es un color muy intenso con nada de translucidez, y M02 pues es el degradado de ese mismo matiz. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Veamos estas flechitas, digamos que esto es el tono A1, A2 y A3. Básicamente nosotros como clínicos muchas veces nos dedicamos a solicitar coronas sobre esta nomenclatura. Es decir, yo le pido a mi técnico que me realice una corona A2, que prácticamente el 95% de las coronas las mandamos a hacer A2, ajá. Entonces yo tengo en mi mente un tono de color que es A2, en este caso es una flecha roja, ¿cierto? Pero ahora si sometemos el concepto de translucidez y yo pongo una MO, una LT y una HT, que son moderada opacidad, baja translucidez y alta translucidez, aquí ya pueden ver que hay situaciones distintivas. Aquí voy a hacer con el puntero, a ver si ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, este tono, que sería A2, ya no pertenece o ya no tiene referencia a este A2, ya cambia. Entonces puede ser que mi requerimiento de color sea 2, pero mi paciente a lo mejor es de baja translucidez y yo por cuestiones estéticas solicito uno de alta translucidez. Vean, este tono ya no tiene nada que ver con este tono y estamos hablando del mismo A2. Por eso es muy importante tomar a consideración los parámetros de translucidez, y más en este material que está caracterizado por tener una alta translucidez. Son de los materiales estéticos que más alta translucidez puede
alcanzar. Entonces tenemos que tomar mucho en consideración y empezar a valorar no solo el color, sino también la translucidez. Hay muchos protocolos para valorar tanto la translucidez como el color, que eso nos daría para dar una práctica únicamente solo para... aquí están las funciones para las cuales están destinadas. Si yo, por ejemplo, hago una MO, estaría estratificando, sería para una técnica de estratificación, y esta situación tiene un porqué. Este material o este disilicato de litio está pensado cuando mi sustrato, cuando mi muñón o donde voy a rehabilitar es muy oscuro o estoy rehabilitando sobre un metal. Yo necesito matar el color del metal. Entonces tengo que meter un núcleo forzosamente en MO para poder yo después alcanzar mi color solicitado con la cerámica. Pero yo con la MO ya pude neutralizar el color de mi sustrato. Un LT y un HT está pensado ambas para técnicas monolíticas. Yo puedo hacer coronas únicas de disilicato de litio, el requerimiento LT y HT dependiendo de lo que mi paciente solicite. Y también puedo agregarles lo que es la técnica cutback que ya les había mencionado. Entonces aquí, como ven la reiteración. Si en M01 voy a ver lo que son discromías, lo que son endodoncias, lo que es parte de metal o titanio, que yo quiero cubrir con este grado de disilicato de litio, ¿no? También aquí, si yo quiero, por ejemplo, cambiar de color y forma, también me puedo basar en LT, siempre y cuando el sustrato no sea muy agresivo en cuestión de color. Y el HT está pensado nada más para hacer pequeños cambios en cuestiones de forma, que no me van a hacer alguna alteración sobre mi translucidez natural. Entonces, los colorímetros más utilizados, si no es utilizado, que es el Vita clásico. Este tipo de colorímetro, aquí tengo que hacer un apunte muy importante, es un colorímetro de una marca comercial que se dedica a hacer cerámica. Entonces, es una nomenclatura de cerámica. Entonces, esto nosotros lo podemos tener como valoración para el disilicato de litio. Tienen que saber si, por ejemplo, esa paleta dice A2, yo dónde voy a tomar referencia, porque si ustedes ven la zona cervical, ven la zona del cuerpo y ven el borde incisal, tiene tonos diferentes. Entonces, ¿cuál de esos tres tonos es A2? En este caso, tenemos que recurrir que el tono de color realmente está en el cuerpo, en la parte media de la paleta, es lo que nosotros tenemos que tomar como referencia. Si yo tomo como referencia la parte cervical y mi laboratorio está tomando la parte del cuerpo como color, ahí ya hay por lo cual también pueden llegar algunas alteraciones de color. Entonces tenemos que ponernos en sincronía con el laboratorio para saber cuál es la referencia, pero naturalmente, o por origen, el color base del colorímetro es el cuerpo. Entonces, yo aquí ya puedo determinar con mayor facilidad esa situación, cuál es el color selecto para este tipo de paciente. Otras herramientas que existen en el mercado para poder trabajar la parte de la translucidez y lo que es el color son, por ejemplo, este tipo de lámparas que a presencia de diferentes tipos de intensidades pueden generar los distintos tipos de vista. Esto es tanto colaborando la parte del brillo, de la translucidez, como sacando la parte base o la parte mate, por así decirlo, del color, que prácticamente estaríamos hablando de la dentina. Entonces, ya podríamos incluso hacer una valoración tanto de la dentina como del nivel de translucidez que puede presentar ese paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, este paciente obviamente presenta algunos casos de espacios
interproximales y tiene ahí un ligero desgaste sobre el borde incisal de ese incisivo, por lo cual él pide una rehabilitación de alta estética. En este caso, el clínico se inclina por una rehabilitación por carillas y pues obviamente, como vemos, el color no pide ningún cambio de coloración, simplemente regresar ese borde, ¿no? Esto es se está tratando lo que es la forma para poder cerrar esos espacios y se va a tratar esa fractura del borde incisal. Entonces, lo primero que se hace, pues bueno, hacemos las preparaciones. Como ven, ahí tenemos el sustrato que prácticamente está a juego de lo que es el cuerpo de la corona, y vemos a comparación de lo que es el diente natural, que pues obviamente estamos hablando de una alta translucidez. Entonces yo desde ahí es lo que yo ya tengo que transmitir a mi a mi laboratorio, decirles que estamos hablando de un tono base, más el tono de alta translucidez. Entonces aquí el laboratorio ya tiene que producir una corona con esos parámetros de tono, ya sea 2, a 3, a 1, más la cuestión de la alta translucidez. Como por ejemplo aquí ya podemos ver esa rehabilitación, que está a juego. Como ven, aquí todavía no está 100% colocada, sino que está puesta así intencionalmente para que ustedes vean la translucidez que presenta esa rehabilitación. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo juega, o cómo si ese material va a tener esa presencia de esa translucidez natural y no agregada por un stain o por un pigmento que se le puede colocar artificialmente, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que va a dar una similitud muy alta a lo que es los dientes naturales de ese paciente, y por lo tanto, pues va a tener una relación más adecuada con lo que está presentando el paciente. Por lo tanto, pues esas coronas van a pasar muchísimo más desapercibidas, ¿no? Esas rehabilitaciones van a pasar no presenciales, ¿no? Porque presentan las mismas cualidades naturales de esas piezas. Entonces aquí vemos el antes y el después ya recubriendo esas situaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un sustrato que está con otro color al que el paciente está solicitando. Entonces yo aquí, si colocase o pidiese una corona de alta estética, pues, o alta translucidez, perdón, aquí me afectaría. ¿Por qué? Porque este sustrato me afectaría directamente a lo que yo estoy rehabilitando. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es auxiliarme por otro tipo de medios, ya sea estratificado o bien una de baja translucidez, que es, por ejemplo, lo que está presentando este paciente. Pero si él fuese de alta translucidez, entonces tendría que hacer yo revertir primero lo que es el muñón, ya sea con una pastilla LT o una pastilla MO, para neutralizar el color y estratificar mi rehabilitación para poderle dar con la cerámica ese aspecto de alta translucidez. Por ejemplo, en este caso, el paciente es de baja translucidez, por lo tanto se pudo trabajar con una corona monolítica en lo que es disilicato de litio LT, y no, gracias, teníamos el corrector ideal, habitación definitiva. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, cuando estamos hablando de implantes o aditamentos que son de titanio, de metal, obviamente pensar por un LT o un HT, pues que tienen translucidez, no sería favorable, ya que pues no podríamos cubrirnos, seguiría revirtiendo lo que es ese color. Por lo tanto, yo tendría que utilizar los MO para poder neutralizar esa zona o ese material, y finalmente estratificarlo para tener resultados óptimos. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Lo primero, tengo que, como hemos visto en la plática, tengo que considerar
porque a veces también nosotros no es que el paciente solicite una técnica a lo cual él ya tenía, sino que hace solicitudes o requerimientos que salen de lo que él presenta naturalmente. A lo mejor al paciente puede llegar un momento en que no le guste esos aspectos de translucidez y quiere tener una corona completamente monocromática. Monocromática me refiero a que solo tenga un tono, que sean densas. Entonces ahí yo tendría que actuar de diferente manera para poder llenar las solicitudes que el paciente me está realizando. Entonces, pues como les digo, hay que valorar tanto los tonos de color que presenta mi disilicato y ver si no sale de este panorama con lo cual yo puedo ofrecer mi disilicato. Y también pues tengo que ver pues ¿Qué rehabilitación voy a hacer? Si voy a hacer una corona monolítica, si voy a hacer una cutback o voy a estratificar y así ampliar la gama de colores que yo puedo ofrecer a mi paciente. Como ya hemos visto, también es muy importante considerar lo que es el sustrato, o sea, dónde voy a rehabilitar la tonalidad que tiene mi base, mi aporte de mi soporte, para poder yo determinar si es equitativo con la solicitud de color que el paciente me está haciendo, o bien es proporcional al color que el paciente estaba presentando. Si esto cambia y me va a jugar en contra, yo tendría que modificar mi estrategia para poder abordar a este paciente. Y aquí, por ejemplo, traigo un pequeño ejercicio. Si, por ejemplo, mi paciente, tengo que identificar hacia qué dirección va a ir el color que mi paciente está solicitando. Si mi paciente quiere los dientes un poquito más oscuros o quiere mi paciente los dientes un poquito más claros. Entonces, tengo que identificar hacia dónde va la tendencia del color. Generalmente, todas las tendencias del paciente siempre van a ir a Ajá. Tú me dices. Sí. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Tú me dices. Bueno, parece ser que está lloviendo mucho y se le fue la conexión de internet al doctor Irving. Esperemos que pronto podamos enlazarnos nuevamente con él, pero una plática muy interesante, muy detallada de lo que es el disilicato de litio y sobre todo sus diferentes usos, ¿no? Ya sea directamente o ya sea por una corona monolítica o un puente de 3 unidades que va a estar combinado con una base de silicato
para que sean compatibles. Yo tenía algunas preguntas con él para ver si me las podía responder, para ver si nos puede oír, y de esta manera ya, aunque sea por Face, nos las pueda responder. Una de ellas era por una monolítica o un puente de 3 unidades. ¿Qué tipo de rehabilitación? Perdón. Para que sean compatibles. No, bueno. Yo tenía algunas preguntas con él para Ya. Perdón, no podía quitar el volumen. Yo tenía algunas preguntas, a ver si me las puede contestar, aunque sea por Face. ¿Qué tipo de rehabilitaciones pueden hacer con el silicato de litio? Esa es una de las preguntas. El otro, ya está el doctor aquí. Ya regresó, gracias. Ya regresé, perdón, no sé, se colapsó. Es que está lloviendo mucho, doctor, no se preocupe. Yo creo que, sí, yo creo que es la... Pero ahorita nos ponemos ya, es que si me dan el host para poder cumplir. Ya. Ok, perdón, se me fue, tenemos problemas ahorita por la zona en la cual me encuentro, está lloviendo algo fuerte, entonces estamos teniendo problemas con el internet, pero vamos a continuar. Cualquier duda, pues, con mucho gusto, ¿no? Entonces estábamos hablando de los requerimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo les hablaba que si el paciente tiene una solicitud a lo mejor A2, pero él quiere bajar a lo mejor tal vez un A1, entonces yo tengo que valorar cómo o con qué rehabilitación puedo yo revertirlo. En este caso ya ofrecer un HT es un poquito complicado, entonces yo bien tengo que valorar ya una parte LT, ¿por qué? Porque necesito corregir ese color. Entonces, para poder corregir, yo necesito un tono fuerte para poder degradar ese tono de sustrato. Entonces, puedo generar una base LT en monolítico haciendo una técnica cutback si el paciente es de alta translucidez o quiere una alta translucidez en esa zona. Entonces, yo tendría que abordar así. ¿Por qué? Porque si yo mando una HT en alta translucidez para un A1 con un sustrato muy oscuro, me va a repercutir, o sea, no voy a llegar a ese tono, a lo mejor voy a poder degradar medio tono, pero no voy a llegar a satisfacer realmente el requerimiento del paciente. Tenemos otra situación, a lo mejor tengo un sustrato A3 y mi paciente quiere un blinch, entonces ahí ya tenemos que hacer, prácticamente tenemos que cruzar todo el colorímetro, entonces ahí pensar también en un LT me quedaría yo corto. Entonces, aquí yo ya tengo que pensar en una MO. En esa MO tendría que yo estratificar, para dar esos parámetros de alta o baja translucidez. Entonces, tengo que, como les veo aquí, hay distintos
gamas que tengo que poner a consideración, y no solo es pedir y decir quiero pasar de A3 a B1, ¿no? A lo mejor nada más mandamos el modelito y decimos lo quiero en blinch. Entonces cuando nosotros lo mandamos en blinch en alta translucidez y cae en su sustrato, pues sí les va a afectar muchísimo el sustrato, ¿no? Entonces ahí también hay que ver cómo voy a abordar a ese paciente. De igual manera, puede haber el caso que yo tengo un tono claro y el paciente quiera un tono muy oscuro. Es muy raro, pero a lo mejor puede llegar ese caso. En ese caso no hay ningún problema. Yo puedo revertirlo con un HT monolítico o un LT cutback sin ningún problema. Aquí otras consideraciones que tengo que tomar es qué tipo de restauración voy a realizar y qué espesor voy a tener en mi restauración. Con el disilicato de litio prácticamente yo voy a poder realizar lo que son carillas, puentes. Puentes tienen sus limitantes que ahorita vamos a ver, incrustaciones y coronas. Es con lo que yo voy a poder trabajar con el disilicato de litio. Y también tengo que ver cuál es el espesor de mi restauración, ya que si por ejemplo estamos hablando de un cambio de tonalidad, yo mínimo necesito tanto para resistencia del material como para garantizar un cambio favorable de color, necesito que el material tenga un tono o tenga una dimensión aproximada de 0.6 milímetros o 0.6 milímetros. Para ir con ese grosor, yo ya podría empezar a hacer cambios. Si yo tuviera un grosor mucho menos de esto que está estipulado en primera, tendría riesgo de fractura, y en segundo, ya no tendría ningún tipo de repercusión con lo que es el color. Por eso, cuando estamos hablando de carillas sumamente delgadas, nada más estamos hablando que se están cambiando parámetros de forma y no de color, porque no hay una dimensión estable para poder hacer ese cambio de color. También, como les había comentado, es muy importante saber qué zona voy a rehabilitar. Tengo que identificar perfectamente si voy a trabajar sobre una zona anterior o si estoy trabajando sobre una zona posterior, ya que en esencia se está pensado que las pastillas HT o de alta translucidez estén elaboradas para la zona anterior y las LT están elaboradas para la zona posterior, aunque pueda llegar a casos que algunos premolares pueden haber solicitudes de alta translucidez. Entonces no podemos asegurar que en ese rango siempre se encuentran esos parámetros de translucidez. ¿Qué cemento voy a utilizar? Eso también tengo que valorar realmente también la dimensión, el espesor de mi restauración, conjunto a qué color tengo que revertir. Entonces, en este caso, si yo manejo perfectamente mi material, yo puedo unificar mi cemento a un cemento translúcido, porque es muy complicado que yo tenga un cemento de cada uno de los tonos que existe en el mercado. Entonces, para eso tengo que hacer un adecuado manejo de mi material para poder yo resolver con un cemento de carácter translúcido. Para hablar de resistencia tengo que ver ciertas funciones de mi paciente, como lo es la masticación, la tensión, la extensión, la adherencia y la terminación. En masticación, pues tengo que valorar a mi paciente en cualquier hábito alimenticio que él tenga o hábitos orales que él tenga o que presente. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de una restauración sumamente estética, de grosores muy cortos, y mi paciente tiene hábitos forzosos de boca, que a veces comen hasta barro, entonces, pues obviamente mi rehabilitación no está nada indicada para este tipo de paciente. Entonces, ahí puede fracturar la corona innecesariamente o por una causa que no es propio del material. Entonces, hay que identificar perfectamente hacia qué tensión va a someter ese paciente. Ese es el segundo punto. Como ya les había comentado, el disilicato de litio tiene un comportamiento muy similar a lo que es la estructura dental. Por lo tanto, yo tengo que valorar qué tensión va a generar el paciente sobre ese material. Si mi paciente es bruxista, tengo que valorar qué grado de bruxismo es y sobre qué superficie está trabajando mi diente análogo, porque a veces puede ser que el paciente sea bruxista, pero las rehabilitaciones sean, o los dientes en contactos ya tengan rehabilitaciones en materiales que pueden aguantar la carga.
Entonces, pues también tengo que valorar esa superficie tensional que va a tener mi rehabilitación. También tengo que valorar mucho la extensión de mi rehabilitación. Y aquí les dejo un apunte muy importante. Se puede trabajar puentes no mayores a 3 unidades, donde el último polar sea el segundo premolar, como en este caso, este tipo de rehabilitación, yo ya no la podría manejar porque estoy hablando de un molar y el trecho que genera ese molar es muy amplio. Yo no puedo rebasar los 11 milímetros de trecho. Si yo estoy hablando de una restauración que rebasa ese ancho, por ejemplo, yo ya no podría asegurar la integridad de mi material. Entonces, siempre priorizar puentes que vayan de premolar a premolar y no rebasando un segmento de trecho de 11 milímetros. Como ya lo hemos visto en la plática, pues también tengo que identificar sobre qué voy a adherir mi material, si es sobre diente natural, si es sobre un ambiente resinoso o va a ser sobre un metal. Eso también va a determinar mucho el tipo de cemento con el cual yo voy a utilizar, porque obviamente si yo tengo un protocolo a lo mejor adhesivo o autoadhesivo, a lo mejor trabajar con un metal, eso ya no es favorable, porque ahí ya no hay ningún tipo de retención química, entonces ahí ya tendría que haber ya una retención de tipo mecánica, y ahí a lo mejor tendría que priorizar otro tipo de cemento. Entonces es muy importante saber sobre qué superficie voy a hacer la adherencia. También otro tema muy importante es la línea de terminación. ¿A dónde va a descansar mi rehabilitación? Entonces yo tengo aquí que necesito terminaciones redondeadas que me ayuden a reducir el estrés entre la relación diente y lo que es mi material restaurador. Con este tipo de terminaciones redondeadas, yo voy a generar que la distribución de fuerza de la oclusión caiga sobre esa parte y se reduzca el estrés considerablemente. Ya en manera resumida, las indicaciones para este material serían las siguientes. Yo puedo realizar coronas monolíticas, esto es de un solo material en disilicato, puedo hacer coronas estratificadas, núcleos de disilicato con estratificado en cerámica, y puedo hacer coronas completas para implantes. Puedo hacer técnicas putback, puedo hacer carillas, puedo hacer inlays, puedo hacer onlays, y como ven puedo hacer puentes, pero solo en el sector anterior, como les había comentado, de premolar a premolar, bueno, este sería el sector, y no mayores a 3 unidades, y siempre contar con este parámetro de no mayores a 11 milímetros de distancia en el trecho. ¿Cómo voy a hacer mis preparaciones? Como ya habíamos dicho, necesito bordes redondeados y por lo tanto un hombro en chaflán me va a ayudar para poder distribuir perfectamente la carga, porque si no puedo someter a mi restauración a un estrés innecesario. Las dimensiones mínimas para poder trabajar el disilicato de litio, bueno, obviamente una cosa es las restricciones mínimas y otras son las restricciones ideales. En este caso, las mínimas estamos hablando de 1 milímetro de grosor para la zona vestibular y 1.5 para la zona oclusal incisal, o bien para la zona palatino-lingual. Para las carillas, como les digo, lo mínimo para asegurar la estabilidad del material, estamos hablando de 0.6 milímetros para poder acondicionar esa parte. Y en las incrustaciones requerimos una profundidad mínima de 3 milímetros. Estos son parámetros mínimos. Los parámetros ideales estaríamos hablando de priorizar medio milímetro más a cada una de estas medidas. Es decir, para, por ejemplo, coronas, darle 1.5 milímetros, para bordes incisales 2 milímetros, para nosotros asegurar, o que sería, digamos, que las medidas ideales para ese material. Entonces, una carilla, pues sería ideal estar en 0.8, 0.9, y para las incrustaciones tener una profundidad entre 3.5. ¿Qué material necesito para yo poder trabajar con disilicato o con cualquier material de estético? El primer material que nosotros tenemos que considerar es siempre trabajar con siliconas por adición.
ya que está demostrado que hasta el momento es uno de los materiales, si no es que el material más estable que hay en el mercado. Por lo tanto, estamos hablando de rehabilitaciones de alta estética y de alta precisión, por lo cual se requieren igual esos parámetros de registro con alta precisión. Necesitamos el uso de hilo retractor, cucharillas completas o arcadas completas para poder valorar perfectamente lo que es la oclusión. Y pues también perfeccionar la técnica con la cual nosotros vamos a hacer la obtención de esa impresión. El protocolo de cementación, yo sé que para este tema también nos podríamos llevar una plática completa para poder determinar todos los parámetros o los protocolos de cementación que hay disponibles y hacer apuntes de cualidades de cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a tratarlo, digamos, superficialmente, y si en otra futura plática nos invitan, nos podemos dar con mayor profundidad. En este caso, para yo poder trabajar lo que es el disilicato de litio, lo puedo trabajar con una técnica adhesiva, con una técnica autoadhesiva y con una técnica convencional. Entonces, vamos a ir dando el protocolo de cada una de ellas. Por ejemplo, para una técnica adhesiva voy a saber que voy a tener una unión química y micromecánica, y es una relación entre el diente y el cemento y la restauración. Entonces, por lo tanto, aquí no es 100% prioritario las retenciones mecánicas que nosotros hagamos, ya que el disilicato de litio, podría comentarles que es el que mejor relación ha demostrado entre los materiales tener a lo que es la superficie natural del diente. Si quisiéramos valorar el disilicato, como pregunta, es el que mejor relación de adhesión tiene con respecto al diente natural. Esto también es protocolo para cualquier tipo de rehabilitación. Una vez que se cemente, la integridad o la resistencia del material mínimo va a duplicarse. Por lo tanto, es muy importante priorizar la técnica adhesiva para darle o subir el rendimiento de resistencia a ese material. Entonces, como protocolo, lo primero que tengo que hacer es una profilaxis mecánica sin agregar ningún tipo de medio, sino que solo ser un barrido mecánico, como lo dice, para retirar cualquier tipo de residuo o, por ejemplo, si colocamos un provisional, quitar cualquier residuo que haya quedado de cemento temporal. Tenemos que tener una superficie 100% limpia y expuesta para que se integre al 100%. Lo primero que tengo que trabajar es con el ácido fluorhídrico al 10%, tengo que colocarlo mínimo una estancia de 5 minutos dentro de mi restauración, dentro de mi corona o bien de mi carilla, en la zona interna solamente. Y tengo que tener un tiempo de exposición mínimo de unos 5 minutos. A partir de ahí también puedo limpiar y voy a acondicionar con lo que es silano. Voy a colocarlo también igual dentro de mi restauración por un promedio de 3 minutos y voy a ahora sí acondicionar lo que es mi estructura dental con ácido fosfórico al 32% por una exposición de 15 segundos y voy a utilizar mi medio adhesivo por una exposición de 20 segundos. Y finalmente voy a utilizar mi cemento. En este caso, pues como les comento, es más prioritario. Si yo ya empiezo a manejar bien lo que son las tonalidades de mi material, ya no es necesario tener un color acorde a mi restauración, porque pues como les digo, es muy complicado tener un tono de cada uno, sino que puedo trabajar con un cemento translúcido y puedo trabajar favorablemente sin que repercuta con mi restauración que yo ya estoy colocando, ¿no? Porque yo ya valoré esa situación con mi paciente o con mi material. La otra técnica pues sería la autoadhesiva. En este caso igual voy a hacer el protocolo de profilaxis mecánica, voy a hacer la misma interacción con ácido fluorhídrico por el mismo tiempo, voy a utilizar lo que es el silano, igual voy a acondicionar mi corona por el mismo tiempo de trabajo y voy a acondicionar, en este caso pues como es una técnica autoadhesiva, yo ya no tendría que acondicionar mi sustrato, sino que yo aquí ya
nada más tengo que asegurarme que esté 100% expuesto mi sustrato y que no tenga yo presencias de esmalte, ya que la técnica autoadhesiva, como ustedes saben, en presencia de esmalte no asegura el grabado. Entonces, si yo tengo presencia de esmalte, tendría que forzosamente hacer un grabado con ácido fosfórico. Entonces, ya yo puedo colocar mi cemento autoadhesivo y cementar igual condiciones de alta translucidez. Condiciones de translúcido en el cemento. Y finalmente la técnica convencional, bueno, esto es para ya cuando estoy yo hablando de, a lo mejor voy a cementar sobre algún metal que no tiene interacción ni adhesiva ni autoadhesiva, entonces puedo partir de una técnica convencional y por esto 100% necesito una retención mecánica, ya que no haberlo, pues va a haber mucha facilidad para que se desaloje el material. Entonces yo aquí sí tengo que asegurar una retención mecánica y pues la resistencia que va a incrementar con este tipo de cementos, pues no va a ser como lo que aumentaría con una técnica adhesiva o autoadhesiva, ¿no? Entonces es menor y pues en este caso pues es lo que utilizamos coloquialmente como es el ionómero de vidrio. Les digo, no es un mal cemento, sino que en esta situación pues no es la mejor opción para este tipo de rehabilitaciones en condiciones, digamos, de sustrato natural. Esta tabla es lo último que yo quisiera compartir con ustedes y es un resumen de muchos de otros materiales que sí me gustaría que ustedes se lo protocolizaran, porque con esta tablita ustedes ya pueden hacer un juego con los materiales para poder identificar qué material puede irme mejor en ciertas situaciones o con ciertos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es la dureza. Por ejemplo, aquí en comparativa de la zirconia sabemos que es el material más resistente y oscila entre los 800 y los 3300 megapascales. Una cerámica sola trabaja entre 180 y 200 megapascales. El disilicato, como lo vimos, entre 360 y 400 megapascales. Y un cerómero va entre 360 y 380 megapascales. Entonces, yo aquí puedo ya tener protocolos de valoración con respecto a la dureza de mi material. También con respecto al color. La zirconia tiene una muy buena presencia en cuestión del color y podríamos catalogarlo como un material bueno, pero no es excelente, a diferencia de lo que vendría siendo la cerámica o el cerómero, que tiene una amplia gama de colores que pueden ser utilizados directamente o pueden ser utilizados como mezcla para alcanzar un requerimiento de color muchísimo alto, cosa que a lo mejor con la zirconia y el disilicato tendríamos que hacerlo bien montándoles cerámica encima o bien utilizando técnicas de maquillaje que pues no alcanzarían, digamos, que la forma natural al 100%. Entonces, como parte integral o requerida, pues tienen ese pequeño indicación que hay que tomar en consideración. En cuestión de translucidez, la zirconia también está catalogado como bueno. La cerámica y el disilicato y el cerómero pueden ser abordados como materiales con excelente translucidez o que manejan una alta translucidez. Por eso, si yo tengo un paciente que tiene requerimientos de muy alta translucidez, pensar a lo mejor en un material como zirconio, pues yo podría quedarme en deficiencia con ese paciente. Entonces tendría que seleccionar alguno de los otros materiales. El soporte, aquí la zirconia está catalogada como un soporte excelente a comparación de sus iguales que están catalogados como malos materiales como soporte, como estructura o como estabilizador o para realizar puentes mayores a 3 unidades. Entonces, aquí la zirconia se lleva esa priorización, ¿no? Y en el cementado, obviamente, tanto la zirconia como la cerámica, estamos hablando de cuestiones inorgánicas, y el disilicato puede manejar lo que es relaciones orgánicas, y el cerómero en circunstancias en ambas situaciones. Por lo tanto, aquí este cuadrito, ustedes lo pueden usar para hacer sus diferentes conjugaciones, para poder llegar a condicionar o poder seleccionar favorablemente un material.
En este caso, pues de mi parte sería todo. Les doy las gracias de parte del laboratorio de Identec, del grupo Ideas Dentales, del cual yo pertenezco, y sobre todo al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por darnos la oportunidad de poderles traer esta plática con ustedes, y pues estoy atento si hay algún tipo de pregunta, con muchísimo gusto. Yo sé que este tema se puede desglosar con muchísimo más profundidad, pero queríamos darles como un resumen general del material para que ustedes puedan ya empezar a hacer protocolos de selección para este tipo de materiales. Y por favor, yo sé que en un mundo raro que no existe por aquí, las coronas no se seleccionan por el costo, no se seleccionan por el costo y no se seleccionan por el costo. Siempre se seleccionan dependiendo del paciente, porque si nosotros estamos estandarizados a seleccionar una corona por el costo, podemos presentar muchas alteraciones o podemos tener muchos fracasos a la hora de restaurar con cualquier tipo de material, por no tener a consideración las propiedades unitarias de cada uno de los materiales. Sin más por el momento, me despido, le doy muchísimas gracias y quedo atento, paso el control al colegio por si tienen alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto les puedo atender. Doctor. De los fenómenos naturales pudimos llegar a la conclusión y a un buen final. Yo tengo una preguntita para usted. A ver, en una carilla que donde se va a hacer el método de mínima invasión, ¿usted llega a quitar el punto de contacto de los dientes? ¿Y por qué el espesor es tan poquito? Porque muchas veces el fracaso de una carilla es que el espesor en el borde incisal está muy delgado y ahí es donde se fractura. En este caso, Doc, lo importante en una carilla realmente es identificar cuál es el requerimiento de esa carilla. Las carillas se pueden colocar porque el paciente está solicitando un cambio de color o un cambio de forma. Si el paciente solicita un cambio de forma, entonces yo sí tengo que protocolizar esa zona interproximal. Si bien la tengo que retirar o bien la puedo conservar. Si, por ejemplo, están dientes muy con apiñamiento, pues obviamente sí tengo que revertirlo para manejar mejores espacios. Pero si el requerimiento del paciente de cambio de forma no interfiere con sus puntos de interproximal, no lo retomaría. También, si el requerimiento del paciente es un cambio de color, yo tampoco cambiaría o modificaría de ninguna manera el punto de contacto, lo dejaría así y me mantendría nada más subiendo. Ahora, con la parte de las dimensiones, sí, obviamente ese es el espesor mínimo de trabajo, porque obviamente el disilicato de litio, digamos, si nos pegamos a la bibliografía, nos dice que podemos trabajar hasta un 0.5, pero la verdad es que clínicamente no es favorable. El borde incisal, ahí es muy importante manejar la preparación, porque el ancho realmente del borde incisal viene de la preparación. Si nosotros nada más hacemos un desgaste, por así decirlo, en el borde incisal, tenemos que recordar que tenemos que hacer como una pequeña tracción en la parte lingual o palatina para generar un espesor mucho más ancho para que aguante la carga de oclusión y que no se desalojen a la hora de hacer la carga. Exacto, exacto. Ya me contestó mi pregunta. Nos dice la doctora Ana Luisa Padilla, ¿qué otro material se puede utilizar aparte del silano? En este caso, por el disilicato, al tener la presencia de sílice, sí necesitamos utilizar silano para que haga una activación integral de ese tipo de
de relación química. Si queremos hacer una técnica adhesiva, sí tendríamos que apegarnos al silano. Ok. Y la última pregunta, ¿qué material de como antagonista recomendó en el caso de usar un disilicato de litio? En este caso aquí hay que ver siempre que generar una armonía con respecto a las restauraciones que se le están generando a un paciente. Por eso es muy importante valorar al paciente para ver cuál es más favorable o qué tipo de material es más favorable para ese paciente. ¿Por qué? Porque ahí depende de qué restauraciones futuras se le puedan hacer. Si, por ejemplo, por un trauma el paciente tuvo una pérdida de un incisivo central superior y hacemos revertir con a lo mejor un disilicato de litio, lo ideal es que en un futuro a lo mejor se somete a una restauración en la zona inferior, lo ideal es volver a tratar con disilicato de litio, porque si nosotros sometemos a otro material distinto, podríamos tener cargas de fuerza en contra y que uno desgaste al otro. Entonces siempre se busca que haya una armonía entre uno y otro. Entonces, si preguntan forzosamente, sí tendríamos que tener disilicato de litio en ambas zonas. Ok, perfecto. Bueno, pues ya ahorita no hay otra pregunta. Doctor, le agradecemos mucho su participación, de verdad, el colegio lo recibe con los brazos abiertos y a Ideas Dentales le agradecemos mucho que nos lo haya enviado y esperemos vernos en otra sesión muy pronto. No, pues muchísimas gracias por la invitación. De todas formas, estamos atentos a cualquier pregunta secundaria que se pueda generar. Con muchísimo gusto les ayudamos. De todas formas, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que es Ideas Dentales, el Facebook de Ideas Dentales. Ahí estamos compartiendo también distintos tipos de temas con respecto a materiales estéticos, a tecnología, a digitalización, bastantes temas todos los martes y jueves, para que nos puedan seguir también ahí y puedan llevarse otro poquito más de conocimiento. Perfecto. Hay algunas preguntas que se están mostrando ahorita en el Face, pero pues bueno, pues más adelante usted ya las podrá contestar. Sí, sí. Muy amable, muchas gracias. Napo, muchas gracias. Todo estuvo muy bien. Buen comienzo y esperemos seguir así más adelante. Buenas noches a todos y gracias. Muchas gracias. Buenas noches.